con Verónica Toranzo, que hizo su doctorado en la Facultad de Diseño y Urbanismo de la UBA, en cotutela con la Universidad de Montpellier de Francia. Es magíster en Educación con orientación en Gestión Educativa de la Universidad de San Andrés. Es diseñadora gráfica, profesora de Educación Física, residida del Instituto Romero Brest, donde actualmente tiene a cargo cátedras de práctica de la enseñanza. Participó de varios programas del Gobierno de la Ciudad relacionados con el Censo Nacional de Infraestructura Escolar, el programa Huellas en la Escuela, Huellas de la Arquitectura. Fue autora de varios artículos de revistas de España, de Chile y Argentina, y publicó el libro Arquitectura y Pedagogía. Bueno, esta es una foto que podría haberla arreglado con el Photoshop, pero no, porque estas son las escuelas. Yo trabajo acá en Capital, escuelas de gestión estatal, y bueno, los parches en la pared son muy comunes, es lo que tenemos, el árbol que cae en el patio. Y bueno, ese fue un día en particular que es un ceibo, con el otoño caen las hojas, empieza la clase de educación física y es inevitable que los chicos se desaforen felizmente, ¿no? Y en la mezcla de movimiento y felicidad está esto de la libertad, y justo disparé la cámara, ¿no? Y la expresión de este chico, de la felicidad en sí misma, de ese árbol que a veces decimos que hace el árbol, pero que a él le estaba brindando alegría y el movimiento en esta combinación, aunque tengamos esa pared espantosa. Si bien estamos pidiendo espacios que fomenten, también el aprendizaje significativo lo hacemos en los espacios que tenemos. Yo planteo 3 miradas sobre el espacio. Una primera sobre la cultura material, otra sobre la influencia de la normativa, que podríamos discutir si está bien o no, pero es la que tenemos, y sobre las necesidades espaciales y de movimiento que tienen los niños. Obviamente mi mirada es de profesora de educación física, o sea, para mí es inevitable que sea válido moverse en la escuela, no solo en el patio y en la hora de educación física, sino en los pasillos, en las escaleras, en los diversos lugares que muchas veces no está permitido y otras veces sí, porque tenemos ambos ejemplos. La cultura material, otra más, gracias. Tiene que ver con esta manera de pensar las paredes de la escuela. Si nosotros viajamos, países, provincias, lo que fuera, tenemos en nuestro imaginario lo que debería ser una escuela que está formado en esa cultura material que nos dieron a nosotros y que tenemos desde chicos. Muchas veces nosotros en Buenos Aires o en Argentina tenemos la idea de escuela, de estas primeras escuelas, que bueno, por suerte Ángela hizo toda una síntesis súper veloz que a mí me dio la pista para no tener que decir nada de esto, de estas primeras escuelas. En el año 1881 con el Consejo Nacional de Educación, año 1884 la ley de 1420, y las primeras escuelas que se van formando en el Consejo Nacional de Educación está el arquitecto Morra, y se van generando estas primeras escuelas, ¿no? Como monumentales, enormes, con un montón de elementos como el mármol, la madera, salones de actos, que pasamos. Se la llama sarmientista o de inspiración sarmientina porque toma estos valores que Sarmiento había enumerado cuando habla del edificio escolar. Entonces este arquitecto Morra toma, por ejemplo, en el año 1889 se hace un plan de edificación escolar que de acuerdo a los terrenos y a la cantidad de alumnos se toma el mapa de la capital, como se podía en ese momento elegir terreno, se distribuyen escuelas en toda la capital y se hacen escuelas de acuerdo a la cantidad de chicos y al terreno, de un piso, de 2 pisos o en ochava, en esquina. Después, más adelante, este cargo de arquitecto inspector del Consejo Nacional, en 1916 aproximadamente, lo toma Baldor, que hace otro tipo de escuelas, como la de acá abajo, siempre con patios internos, patio cubierto y alguno descubierto. Baldor es el que hace el Instituto Bernasconi, que veíamos en la foto anterior, en el año 1917, esa macro escuela, que tiene 4 escuelas adentro, pileta abajo, ¿no? Es con mucho verde también. Y después Gelli Cantilo, ya cerca de la década del 30, que hace otro tipo de escuelas, pero siempre en la línea de lo que fue el arquitecto Morra, con estos principios de Sarmiento, que podemos estar de acuerdo o no, pero que la pedagogía y la arquitectura iban hacia el mismo lado, educar al ciudadano y todo lo que Ángela dijo muy bien, que yo voy a evitar para pasar a otras fotografías. En la década del 30, y antes también, después de la Primera Guerra Mundial, con la mayor inmigración, no alcanzaban estas escuelas, entonces hay muchas viviendas que se adaptan, muchas escuelas en esquema U, esquema cerrado. No sé si alguna vez trabajaron en estas escuelas que abrís la puerta y está el patio, y todas las aulas alrededor, o sea, un aula por grado, y entonces el patio es para todo, para el recreo, para los actos,
para dar la clase con determinado acústica y ruido porque las maestras están dando clase. Bueno, no es el ideal de escuela, pero es lo que se solucionó y lo que se hizo en ese momento y es lo que hoy tenemos. Se alquilaron y ahora siguen habiendo algunas escuelas alquiladas. Y después tenemos la gente que donó casas, que bueno, uno entra y por ejemplo podés llegar a tener como un balcón, un patio adelante, un patio atrás, después aulas que se fueron edificando y se fue acomodando a la realidad. Y en esto tomo también lo que se dijo antes de la calidad educativa. No es lo mismo un chico que vive y habita en la escuela, porque la habita en todo ese periodo de la infancia, en una escuela con determinados espacios, que en otra escuela como esta, que abre la puerta, entra y ahí está todo el día o mediodía, depende de si es jornada simple o completa. Bueno, y van surgiendo en la década del 30 distintas necesidades, como el jardín, la escuela doble escolaridad, la escuela mixta. En la década del 40 y ya después en la década del 50, viene toda la oleada y la movida internacional de la Bauhaus, que fue una escuela de revolución en la arquitectura y en el diseño, que surge en Alemania, y ahí empieza toda la arquitectura más racionalista, más austera. Entonces van a ver estas escuelas que son, nada, cemento, ventanas, no toda la ornamentación que traían las escuelas anteriores a estos que son viviendas adaptadas. Después ya en la década del 40 las escuelas república, que había un poco más de dinero, son un poco más grandes que la internacional, y las apadrinan repúblicas americanas. Entonces van a encontrar República de Australia, Escuela de Provincia de Catamarca, Provincia de Jujuy, y en general con ladrillos a la vista y son muy reconocidas. Bueno, la década del 60 fue una década muy interesante porque hubo mucha movida internacional, muchos debates, muchos congresos. Se forma la CONESCA, el Centro Regional de Arquitectura Escolar, querían que Argentina sea sede, al final no es Argentina, es México, pero hay mucho movimiento de replanteo de qué hacemos con la escuela y los espacios. Y se genera el módulo 67, que es un módulo de 7 metros por 2 para repetición, ¿no? Con ese módulo se repiten y se van haciendo distintas escuelas, pensando en la masividad y en la uniformidad y también en abaratar costos, o sea, son escuelas con carpinterías de aluminio, con hormigón, pensando en poco pintura, poco, ¿no? Para que la escuela resista, y con estos módulos que se van repitiendo. Y paralelamente las escuelas parque, que creo que hay 3 o 4, esta es la de agronomía, después está la de Chacabuco y alguna más, Saavedra, que están abiertas. Después, ¿qué pasa en la realidad? Que la directora pone el candado porque es un peligro lo que pasa en el césped. Bueno, eso es otro tema de la pedagogía. Pero estuvo pensado para que se abra a todo este verde que era positivo para los chicos. Y las escuelas de Plan 60, que son las famosas cacciatore, que es la que seguramente nosotros, sin conocer arquitectura, más identificamos, trabajo en una cacciatore, que son escuelas que a fines de la década del 79 se pide, el intendente cacciatore, pide que se hagan 60 escuelas. En un principio se pide escuelas de tiza y pizarrón. Yo cuando leía decía de tiza y pizarrón, ¿no? ¿Cuál es el concepto? Volvemos a la quietud, a los chicos con el pizarrón sentados. Más adelante se pide una escuela totalizadora. Entonces acá está la parte que yo me amigo con los arquitectos y me peleo con los pedagogos. Porque si bien no hubo tanta relación, los arquitectos traían ideas innovadoras y pensaban que en la escuela se trabajaba como se decía, en grupos, en talleres, el chico protagonista, la maestra está en un lado, pero los chicos trabajan en distintos grupos, en distintas situaciones. Entonces piensan una escuela de una manera, que la escuela cuando se usa, se empiezan a cerrar espacios, como por ejemplo puertas corredizas para que el espacio sea grande y sea chico. Los maestros que dicen, los nenes se lastiman los dedos, cierro la puerta, que no me miren del otro lado, pongo cartelera, puerta anulada. Cuando no alcanzan los espacios se hacen terrazas arriba, pensando en la educación física. Los directivos que dicen, hay revistas de arquitectura, no de pedagogía, que cuentan estas entrevistas a directivos. Los directivos cierran con candado porque arriba, que es un peligro, que la seguridad, bueno, y así un montón de situaciones. Entonces yo veía y me enojaba, ¿no? Como diciendo, unos van hacia adelante y ¿qué estamos haciendo en la escuela? Más allá de las faltas del tema mantenimiento, si se inunda, que son fallas arquitectónicas que habría que haberlas resuelto bien. Bueno, después en la década del 80 se continúa con esas Plan 60 que no se habían terminado. Y esto es más o menos desde el año 2000, 2005, escuelas modernas o entremedianeras. Yo tengo, no sé si la desgracia o qué, de justo haber caído y trabajar en una de esas tres.
Y realmente, si ustedes lo ven, esto no es una escuela desde la cultura material, no esas primeras que nos vendieron como escuela. Esto es un edificio de departamento, parezco yo un agente inmobiliario. No, son escuelas. Acá, ¿qué se pierde? Se pierde el encuentro entre los chicos. Los chicos se conocen y hacen recreo y se vinculan con los chicos de su piso, que tienen un patio cubierto que comparten, con un techo muy bajo, con una acústica malísima, el sonido es muy malo. Y el gimnasio, con parqué divino, hermoso, está en el 5.º piso. Por lo tanto, hay un ascensor y hay escaleras. Las maestras están en muy buen estado, subiendo y bajando los chicos van, vienen, sí, se desplazan muchísimo. Ahora, el desplazamiento es vertical. ¿Cuál es la escuela que queremos para pedir esa escuela, esa arquitectura que responde a esa escuela? Bueno, y obviamente el que investiga busca autores que le vengan a la mano, ¿no? Y Calmes habla de que la palabra espacio significa estadio o campo para correr. O sea que desde el término, desde el lenguaje, el espacio y el movimiento, el cuerpo, la motricidad van de la mano. Y ahora yo digo, bueno, voy a hablar de arquitectura, o nos ponemos a llorar porque lo que hay está y las paredes no las podemos tirar, o les planteaba una invitación, que seguramente no es nada del otro mundo, porque quien trabaja en las escuelas seguramente alguna vez lo haya hecho, y si no lo hizo, los invito a mirar los espacios del movimiento, a mover la escuela, no a romperla, porque la pared no la voy a mover, pero sí a mirar la escuela de otra manera, a mirar el espacio aéreo, a mirar el piso, a mirar los laterales, no sé, a mover la escuela con los chicos. Los arquitectos le diseñaron en un espacio con una muy mala acústica en el fondo lo que sería escenario para los actos del colegio donde van como 500 chicos. Miren el uso de la pedagogía, o sea, imposible. Es un espacio para tirar cosas, porque ahí no se puede hacer un acto escolar. El espacio para el arte. Quizás acá a esta escuela no le hicieron carteleras, no le hicieron un espacio. Bueno, el profesor de plástica se las ingenió para colgar en donde encontró espacio, para hacer murales en los patios. Esta escuela era una escuela que la biblioteca tenía sillas de plástico. Cambia la bibliotecaria piensa simplemente en poner alfombras para que los chicos se tiren al piso, usen, relajen su cuerpo y no estén sentados en una silla. Esto es una vivienda adaptada, o sea que eso es una casa, y abajo creo que había unos túneles que se conectaban con no sé quién, o sea, está el mito ahí dando vuelta de qué pasó con los túneles. Y bueno, es el patio de la casa y esas son las habitaciones, hoy es una escuela. Entonces, bueno, usar por ahí, puede ser los barrotes para armar alrededor otro tipo de visual para los padres, para los chicos. Yo sé que va a venir la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de hacer estas cosas? Nada, yo lo tomo, los invito, tómenlo o déjenlo. Distintas cosas para trabajar, en el arco, el bicicletero que está ahí porque a la noche viene un terciario, entonces bueno, hacemos equilibrio, colgar siempre, ¿no?, la felicidad, la alegría, la libertad de los chicos por el movimiento. Colgar las cuerdas, buscar elementos que hay, no sé esos ganchos por qué están, bueno, los usamos para algo, los vemos. El árbol también, ¿no? Nos sirve, lo hacemos amigo nuestro. Otra vez, no, sí, el piso, las paredes, otro piso con otra gráfica que también nos puede servir. Ahí en esa escuela viene el profesor de ajedrez, bueno, también lo usamos para jugar ajedrez con el cuerpo. Si la escuela no nos alcanza, salgamos con la escuela, en el tiempo de la escuela, como decía Ángela, los chicos ocupan mucho tiempo de su infancia en la escuela, entonces que la escuela los mueva fuera de la escuela. Si no me alcanza mi escuela, saldré más de ella y le ofreceré a los chicos espacios alternativos. El espacio educa, enseña, comunica, forma, libera, modela, habla, ríe, llora, invita a vivir, a soñar, a estudiar. El espacio tiene un lenguaje de libertad, de autonomía, de actividad, de cambio, de horizonte abierto. Muchas gracias.